Bueno, muy buenos días, iglesia. Mi nombre es Luis Cáceres y tengo el privilegio de servir con nuestro ministerio de recuperación, regeneración acá en Watermark. Y es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Esta mañana quiero empezar contándoles de un regalo que recibí que fue presentado en una bolsa de basura. Nuestro primer hijo Julián ya va a cumplir 12 años este año, en el 2023, y tuvimos como buen latino, mi mamá me organizó un baby shower en donde invitamos a personas que ni conocíamos. Nuestro primer hijo lo celebramos en un gimnasio, ese baby shower. Habían como 50 personas, la mitad conocíamos, la otra mitad no la conocíamos. Algunos llegaron solo por la carne asada que hubo y las pupusas que dimos. Y mamá llegó con una bolsa de basura. Y al verla me pareció extraño, pero conociendo a mi mamá yo sabía que iba a ser un buen regalo. Y fue así. Fue uno de los mejores regalos que he recibido en esa bolsa de basura, que fue entregado adentro, donde no podía ver qué era lo que estaba esperándome. Y esta mañana vamos a hablar bastante del sufrimiento. Y a mi esposa y a mí, el Señor nos regaló un regalo en el 2014, envuelto en lo que parecía una bolsa de basura. Nuestro primer hijo, Julián, fue una bendición. Esperábamos nuestro segundo hijo, Luca, y Luca no alcanzó a ver la luz de este mundo. Él falleció el 29 de mayo del 2014 y tuvimos la oportunidad de verlo, de celebrarlo por 24 horas. Yo estuve afuera del país cuando mi esposa empezó a tener parto. Ya tenía 5 meses de embarazada y no era normal. Yo alcancé a llegar después que ya Luca había fallecido. En medio de ese sufrimiento, sosteniendo a Luca, no veía que era un regalo. Mi esposa y yo no lo veíamos como un regalo. Pero ahora, 8 años después, lo veo como un regalo. Un regalo en el que Dios me permitió a mi esposa y a mí, a Kelly y a mí, depender de cada uno. Un regalo en el que me permitió tener esa intimidad con Dios como nunca la había tenido. Un regalo en la que hasta ese punto de mi vida yo siempre había pensado en el infierno y el temor de pasar la eternidad en el infierno, pero nunca había pensado en el cielo. Y me dio el Señor la perspectiva, me regaló el Señor la perspectiva de pensar en el cielo, de pensar en conocer a Luca en el cielo, de verle. Así que ese regalo, hermanos, en medio del sufrimiento, envuelto en una bolsa de basura, el Señor nos lo regaló. Y esta mañana yo sé que muchas personas acá tal vez están en medio del sufrimiento. Y quiero animarlos que el Señor lo ha permitido. Y tal vez no se ve como un regalo esta mañana, pero como iglesia vamos a poder compartir y cargar ese sufrimiento. Así que el tema de hoy va a ser confiando en el sufrimiento. Vamos a continuar en Primera de Pedro. Vamos a estar en el versículo 12 y 19, capítulo 4, 12 y 19. Y los 3 puntos van a ser: el sufrimiento es la voluntad de Dios, la fidelidad es el carácter de Dios y hacer el bien es el fruto de Dios. Voy a moverme rapidísimo del 12 al 18 y al final, en el 19, espero que todos salgamos con este versículo memorizado, no solo en nuestra mente, pero escrito en nuestro corazón también. Así que si me ayudan y abren sus Biblias, con la tecnología pueden abrir su app. Vamos a estar en la traducción Reina Valera actualizada en el 2015 y esa va a ser la traducción que vamos a usar para memorizarnos este versículo. Versículo 12: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Si estás en medio del sufrimiento, es una prueba, es un examen. No es al azar,
No es una maldición, no está siendo castigado, es una prueba. La palabra que usa Pedro es prueba. En el 13, antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Tenemos que gozarnos en la aflicción. Yo no me regozo por la aflicción, pero en medio del sufrimiento puedo tener alegría. Tenemos que, de nuevo, como a mí, en ese momento, si les soy honesto, no estaba regocijándome cuando falleció Luca. Pero ahora puedo verlo y pensarlo, tener la perspectiva que en el futuro, en la eternidad, voy a regocijarme con mi Creador. El 14. Cuando son insultados en el nombre de Cristo, son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y está subrayado. Vamos a ver, ¿ya llegaron? 14. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es la única vez que en la Biblia se reconoce el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y cuando yo veo esta foto, si ustedes ven la foto de mi familia, podrían pensar que nosotros somos la familia perfecta. 4 hijos saludables, participando en deportes. Y si yo no les hubiera mostrado la foto inicial de Luca, ustedes no sabrían que hemos pasado por sufrimiento y nos costó tener hijos. Y Luca fue el primer hijo que falleció. Hemos tenido 3 bebés que no han alcanzado a ver la luz de día. Y entre nosotros, a veces en redes sociales, vemos fotos de familias que parecen tenerlo todo perfecto. Pero siempre hay sufrimiento en esta vida. Y viendo esta foto, podríamos decir que todo está bien. Pero el mes de mayo es un mes difícil para mi esposa, porque las cicatrices todavía están ahí del sufrimiento que vivimos al perder a Luca. Y como Jesús, cuando se levantó de los muertos después de 3 días, Él mostró las cicatrices para dar gloria a Dios. Y por eso esta mañana yo comparto el sufrimiento que sufrimos en el 2014. Para recordarme a mí mismo de que las cicatrices son reales. Todavía están ahí. En el 15, Pedro dice así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Sufrir por el pecado no es sufrimiento que viene de Cristo. Y esto lo vemos en regeneración muchas veces. Tengo hombres que pasan por, participantes que pasan por regeneración que dicen, no entiendo por qué Dios permite que me quiten la licencia. ¿Pero por qué te quitaron la licencia? No, es que manejé y estaba borracho y me detuvieron y me quitaron la licencia. No entiendo por qué Dios está permitiendo esto. Y en una manera de quererlo bien y en el proceso de regeneración podemos explicarles, este no es un sufrimiento que viene de Cristo. Este es una disciplina por el pecado que cometiste. Estás sufriendo la consecuencia del pecado. Uno de los muchachos de la primera vez que pasé por regeneración era maestro de una universidad aquí en Dallas. Y le quitaron su licencia de maestro. No podía ser maestro más. Y él estaba muy enojado con Dios. Y no podía entender por qué Dios estaba permitiendo que su familia pasara por esa temporada de no poder tener empleo como maestro, lo que le encanta hacer. Cuando pasamos por el inventario, nos dimos cuenta que él había hecho acechada a una muchacha, una de sus estudiantes. Y la consecuencia de su pecado fue que la policía no le permite estar
dentro de un salón de clases como maestro. Y tuvimos que explicarle que la teología que él tenía estaba errónea. No era el Señor, no era un sufrimiento proveniente del Señor, era la consecuencia de su pecado. En el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, vamos al 16 antes, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. La oración está escrita no si vas a tener sufrimiento, si pasás por sufrimiento. Este versículo está escrito cuando pases por el sufrimiento, cuando pasemos por el sufrimiento. Y hermanos, si les soy honesto, y si no somos honestos, cabrón, porque lo que estoy hablando ahora no solo lo estoy predicando a las personas que están sentadas, me lo estoy predicando a mí mismo, si les soy honesto. Si vivimos la palabra del Señor viva como deberíamos, si estamos viviendo nuestra vida según la palabra del Señor, deberíamos estar sufriendo. En nuestro trabajo deberíamos estar sufriendo. Con nuestros amigos deberíamos estar sufriendo, porque deberíamos de actuar distinto a lo que el mundo nos dice que deberíamos actuar. Cuando vine al Señor y dejé la fiesta, dejé el mundo de Dallas, dejé los bares de Dallas, ¿saben lo primero que pasó? Todos mis amigos me decían: Luis ya se cree cristiano. Luis, en El Salvador decimos es pajero, paja, mentira. Luis es bien pajero, ya se creyó eso y ahora anda de pajero. Mis amigos me lo decían, porque notaron un cambio en mi vida que no se alinea con la vida de ellos. Así que si nuestras vidas, si realmente estamos viviendo la palabra del Señor, no vamos a encajar con el mundo, vamos a ser distintos. Y si esta mañana tus amigos de fiesta, como yo los tenía, todavía son amigos y no notan una diferencia, yo me preguntaría qué es lo que tiene que cambiar en tu vida hoy. El 17, ahora sí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Las pruebas realmente nos ayudan a ver quién realmente cree en Él. Las pruebas nos ayudan a ver quién no va a pertenecer a este cuerpo. Nos ayudan a tener esa purga de personas, ¿no? De que no van a pertenecer. Nos ayuda a purificarnos. Las pruebas nos ayudan a purificar nuestras almas. El 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y el pecador? Si pensamos en el sufrimiento terrenal, no quiero pensar en lo que va a pasar en la eternidad. Y si no tienes una relación con el Señor, al final vamos a tener un grupo de personas que pueden contarte qué es lo que significa ser salvo y tener esa esperanza en lo que viene, en el porvenir, en el cielo. El 19, y es el que nos vamos a memorizar. Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomiendan su vida al fiel Creador haciendo el bien. Y ese es el resumen de toda la carta. El 19 es el resumen de la carta que Pedro escribió. Así que los 3 puntos de nuevo van a ser: el sufrimiento es la voluntad de Dios, la fidelidad es el carácter de Dios, hacer el bien es el fruto de Dios. El sufrimiento es la voluntad de Dios. El por eso está resumiendo Pedro lo que acaba de decir en esos 12 versículos. Está destilando el mensaje, y los que sufren, de nuevo, no es por sí sufren, es cuando los vamos a sufrir, y según la voluntad de Dios. Y esta es la teología difícil de entender, pero que va a bendecir tu vida si la entiendes bien. Cuando estamos en medio del sufrimiento, es fácil cantar esas canciones que dicen: abre el mar, Señor, dame la victoria, Señor.
Y eso está bien, tener esa oración. Pero lo que me ha ayudado a mí en medio del sufrimiento es entender que todo lo que está pasando en mi vida ha pasado por la mano del Creador. Él ha decidido permitir que el sufrimiento pase, o Él ha enviado el sufrimiento. ¿Me escucharon bien? Él lo ha permitido que pase el sufrimiento a mi vida, o Él lo ha enviado. Y a veces cuando yo oro, yo le pido al Señor que quite el sufrimiento. Quita el sufrimiento, provee, quítalo. Pero creo que la oración que yo tengo que tener es, ¿qué tengo que aprender en medio del sufrimiento? ¿Por qué lo enviaste? ¿Viene de tu mano, Señor? Y yo creo que esta teología es la teología saludable, el evangelio que tenemos que entender y vivir en nuestras vidas. Todo pasa por la mano del Señor. Y si les soy honesto, cuando murió Luca, mi esposa fue la líder de nuestro matrimonio. Ella fue una mujer muy fuerte durante ese proceso. Yo, si les soy honesto, yo estaba en shock, no sabía qué había pasado. Parte de mi historia es que es muy difícil para mí demostrar cariño, demostrar mis sentimientos. Como hombre internalizo todo, y el haber estado fuera del país cuando murió el bebé, también se me hizo muy difícil procesarlo. Y mi esposa, yo la escuchaba orar con un sentimiento de agradecimiento en esos momentos. Y me tocó mucho verla, y aún verla así, porque a veces me cuesta entender lo que sucedió. Pero lo que pude entender, y estoy aprendiendo aún, y lo veo en mi esposa, es que ella se regocija porque el Padre lo permitió. Porque ¿saben qué? Ella sabe que el Señor no estaba dormido cuando eso sucedió. El Señor no estaba lejos de ella. Él permitió que sucediera. Él envió este sufrimiento a nuestras vidas. Así que ahora vamos a ver el gráfico que Jorge y el equipo de Watermark diseñó para nosotros, para que nos ayude a memorizarnos este versículo. Y no sé si en El Salvador le decimos yunque. ¿Cómo se dice? ¿Saben qué es un yunque? Donde se forma un metal. Así que esta es la imagen de un yunque de metal. Y lo que es básicamente donde un metal toma, un herrero usa ese yunque, pone un metal y le da forma a ese metal. Usando el fuego, usando calor y usando el yunque, el creador, el herrero, le da forma a ese metal. Y de esta manera, hermanos, el Señor usa el sufrimiento para darnos formas en nuestra vida. Y por eso hemos usado esta imagen. Cada letra que ven en esta imagen pertenece a una de las palabras en ese versículo. Y va a estar disponible en Facebook, va a estar disponible en redes sociales, y pueden hacer lo que yo hice. A ver, se los muestro. Pueden ponerlo como fondo de pantalla para ayudarles a memorizarlo. Pueden tomar fotos acá o pueden usarlo en redes sociales. Si no saben cómo hacerlo, yo sé que hay alguien acá que ustedes pueden encontrar que les ayude a usarlo o ponerlo en su celular como fondo de pantalla. Y yo sé que cuando el herrero o el joyero, también los joyeros usan este yunque para darle forma a algo. Yo sé que ese metal está siendo golpeado. Igual nosotros, hermanos, tenemos que recordar que cuando el Señor está usando ese sufrimiento, hay una razón al final. Está moldeándonos. Y yo sé que no se siente bien en medio del sufrimiento recibir ese impacto tras impacto tras impacto del sufrimiento. Pero si tenemos la mentalidad y el enfoque y la perspectiva
que algo nuevo va a salir, nos ayudará a navegar bien el sufrimiento. Así que la siguiente imagen, aquí pueden ver cómo vamos a empezar. Así que si me ayudan leyéndolo todos. La P es por, la E es eso, la L es los. Así que vamos a leerlo todo. Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida al fiel Creador haciendo el bien. Una vez más, por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida al fiel Creador haciendo el bien. Hay muchas aplicaciones que te ayudan a memorizarte versículos de la Biblia. Yo uso uno que se llama Bible Memory. Tenemos un grupo acá los jueves que se llama Equipo Discípulo Equipado, lo está pasando en inglés. Y yo los invito a que si está en su corazón aprender y memorizarse versículos de la Biblia, es muy importante, no solo memorizárselo en la mente, pero en el corazón. Hay muchas aplicaciones de nuevo que pueden usar. Esta es una de las formas que a mí me ayuda a hacerlo. Ahí hasta mi esposa me mostró una aplicación en la que puedes comprar tatuajes temporales en los que diseñan este tipo de gráfico con la primera letra de la palabra y te lo pones y te ayuda a memorizar los versículos de la Biblia. En regeneración, los participantes para graduarse o commencement, como le llamamos acá, tienen que memorizarse 12 versículos de la Biblia, uno por cada paso. Así que es algo que los invito a hacer. Y realmente este mensaje no es solo para hoy. Este versículo no es solo para que nos lo aprendamos, escuchamos ahora, pero es para que lo usemos durante nuestras vidas, diariamente. Punto número 2, fiel es el carácter de Dios. Encomienden sus vidas. En el 19 dice, encomienden sus vidas. El Señor no te está pidiendo solo que encomiendes tu matrimonio. Cuando yo llegué, mi esposa me trajo a recomprometerse los miércoles, cuando estábamos pasando una temporada difícil en nuestro matrimonio. ¿Y saben lo que yo hice? Señor, te encomiendo mi matrimonio, pero todo lo demás es mío. El Señor no te está pidiendo que solo le encomiendes tu dinero. No solo tus hijos. ¿Qué dice? Encomienden sus vidas. Sus vidas. Otras traducciones dice su alma. Él quiere que le encomiendes todo tu ser. El Señor es fiel. Y en medio del sufrimiento a veces se siente que no vemos la mano del Señor, pero podemos confiar en el corazón de nuestro Creador. Y la palabra creador, es muy interesante que Pedro usó la palabra creador, porque en medio del sufrimiento, si les soy honesto, yo lo que pido o oro es por un salvador, un protector, pero él usó la palabra creador. Y la palabra creador solo se usa o se encuentra en la Biblia 6 veces. 3 en el Nuevo Testamento y 3 en el Antiguo Testamento. Y yo creo que cuando Pedro, me lo imagino yo, que cuando Pedro estaba escribiendo esta carta, él haber escrito Salvador. Y el Espíritu Santo le haber dicho a Pedro, no uses la palabra Salvador. Usa la palabra creador. Porque él fue el creador de Adán y Eva. Él fue el que abrió el mar. Él fue el que causó que las paredes se cayeran. Él fue el que te salvó a ti. Y él escribió creador. Y cuando yo pienso en mi creador, me da paz saber que él es fiel. Punto 3, hacer el bien es el fruto de Dios. Me encanta que el punto no dice hacer el bien en medio del sufrimiento. Dice fruto de Dios. Porque a veces, si les soy honesto, cuando estoy pasando en medio del sufrimiento, lo que yo digo es, Señor, estoy en medio del sufrimiento, está bien, me amarro los zapatos, me subo las mangas y voy a hacer el bien. Voy a sonreír, voy a servir en la iglesia, voy a orar por mis hermanos. Eso es lo que quiere, Señor, que demuestre que todo está bien por mis fuerzas. Pero lo que Pedro está diciendo es no.
Hacer el bien es el fruto de Dios. Solo podemos hacer el bien si tenemos a Dios en nuestro corazón y le rogamos a Él que nos ayude a tener ese fruto de hacer el bien a otros. En regeneración, uno de los, y volteo a ver a Juan Luis porque él se acaba de graduar de regeneración, uno de mis puntos favoritos de regeneración fue cuando servimos juntos. Los participantes se les pide que vayan en medio de su regeneración, en medio de su recuperación, les pedimos que vayan y sirvan en el parqueo, que vayan y den de su tiempo saludando a la gente. Les pedimos que se involucren sirviendo en medio de la recuperación. Y al principio yo no entendía por qué ese paso era necesario. Pero lo que hace cuando estás sirviendo a otros es que te quitas el enfoque de sí mismo, pones el enfoque en otros, y si tienes a Cristo guiándote, el fruto será hacer el bien. Así que si no estás sirviendo y sos parte de esta congregación, te pido que te involucres. En medio del sufrimiento podemos servir a otros. Y le pregunté a Jorge, así que a ver si no me queda mal, ¿cómo se dice esto en español? Y él me dijo que se dice piñón. ¿Ustedes lo conocen como piñón? Yo lo conozco como una piña de pino, o un pino. Yo lo conozco como un pino, así que ¿quién lo conoce como piñón? Levante la mano si lo conoce como piñón. Solo Jorge levantó la mano. Me mintió. No, pero este es un pino, le voy a decir un piñón de Texas. Se ve así, ya está abierto, ya las semillas se dispersaron. Existe un tipo de piñón que es sellado, que es completamente sellado y no se cae de su pino, no se cae de su árbol. Queda en ese árbol sin abrirse, sin regar semillas, 15, 20, 30 años, completamente sellado. Y el único tiempo en el que se cae es cuando pasa un fuego. Cuando pasa el fuego y se quema el árbol, se cae. Y cuando ese fuego llega a cierta temperatura, derrite la protección que tiene el piñón, como le dice Jorge. Lo derrite completamente. ¿Qué es lo que pasa? La semilla se empieza a regar. El viento esparce la semilla. Y no solo es una semilla, 2 semillas, 10 semillas. Es hasta 2 millones de semillas que el piñón esparce. Pero la única manera en la que el piñón se puede abrir es pasando por ese fuego. Y así, hermanos, nosotros igual. No podemos quedarnos en el árbol y esperar que no pase el sufrimiento. El sufrimiento va a llegar y va a derretir estos pecados que tenemos. Va a derretir, el Espíritu va a ayudarnos a derretir lo que necesitamos deshacernos en nuestras vidas por medio del sufrimiento, para nosotros poder esparcer la voluntad del Señor. Y yo sé que no se siente bien estar en medio del fuego. Encontré este legado del fuego, no sé si lo tenemos. ¿No lo tenemos? No, ok, está bien. Pero, ¿ustedes conocen al oso Smokey? ¿Quién conoce al oso Smokey? Smokey the Bear. Okay. El oso Smokey es básicamente una herramienta de marketing que han usado los gobiernos para expandir o difundir la importancia de no tener fogatas en campamentos, para no hacer fuegos en campos o en lugares donde hay mucho árbol, ¿no? Pero encontré este quote, esto que dice Smokey, el oso, el legado del fuego. Y él dice, el fuego en el momento, en el lugar y con la intensidad correctos puede ser un factor importante para el mantenimiento de ecosistemas diversos y saludables
en todo el país. Y habla que estos incendios forestales pasan de cada 5 a 20 años. Es requerido que el fuego pase. Es requerido que el sufrimiento llegue, hermanos. Porque a veces hay plagas. Hay plagas de animales, hay plagas de insectos, que la única manera en la que se puede deshacer es con un incendio forestal. Y cuando pasa el incendio forestal, cae el piñón, pasa el aire, el viento, y riega las nuevas semillas en ese nuevo terreno que está listo para ayudarle al pino a crecer. Igual nosotros, hermanos, tenemos que ver el fuego y esperar que cuando el sufrimiento pase, que nosotros podamos abrir los brazos y decir: gracias, Señor, porque sé que tú lo has permitido. Ha pasado por tu mano, Señor. No estás dormido, Señor. Estás presente. Así que esta mañana, si estás en medio del fuego, si estás en medio del sufrimiento, quiero que te pongas de pie. Y sé que va a requerir mucho valor y valentía en el que nos pongamos de pie para pedir oración. Y quiero que el resto de la congregación busque a esas personas. Gracias por levantarse, gracias. Que busquen a esas personas, a esos hermanos y hermanas que están en medio del sufrimiento, que le pregunten por qué necesitan oración. Vamos a hacer eso por un par de minutos, así que gracias por levantarse. Todos los demás, si se pueden buscar a las personas que se han levantado para orar por ellos. Quería leer esta carta. Joni Eareckson Tada, mostramos un video de ella hace un par de semanas. Ella perdió el movimiento desde su cuello hacia abajo a una hermana cristiana a los 19 años. Y ella le escribió esta carta a una hermana que también está en silla de ruedas. Y me encantó cómo ella escribió esta carta. Dice: la noche de este pequeño mundo oscuro ya está pasando rápidamente. Pronto aparecerá el amanecer de la eternidad, y entonces hablará la propia voz del Rey, y todos los prisioneros de la esperanza, los afligidos y los que luchan saldrán adelante, emancipados e ilesos, más brillantes, más alegres y más amados por todos los sufrimientos por lo que pasaron. Y ahí magnificarán el santo nombre de Dios por la salvación que logró. Y como todo espíritu fiel sube a su descanso eterno y sus enemigos están a sus pies para siempre, así será tu historia y toda tu jactancia. Él creyó en su Dios. Esta será toda tu historia y toda vuestra jactancia. Ellos creyeron en Dios. En medio del sufrimiento, hermanos, podemos confiar que Él está adelante. Él pasó antes. Continuemos en oración. Señor, gracias, Padre, por tu provisión, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas que se pusieron de pie, que tal vez están en medio del sufrimiento, están en medio de la batalla, Padre, pero tú estás con ellos. Tú estás con nosotros, Padre. Sabemos que el sufrimiento de esta vida, Padre, pasará, Señor. Pero podemos venir a ti, hincarnos a ti, Señor. Rogarte a ti, Padre, que nos des la fortaleza, que tengamos el fruto para hacer el bien, Señor. Te pido por todos los hermanos y hermanas que están acá esta mañana, que puedan recordar y memorizarse ese versículo para vivirlo y usarlo en sus vidas, para que cuando el sufrimiento toque nuestras puertas estemos listos y preparados para navegarlo bien, Señor. Amén y amén.